Bienvenido a Agregar Enteros. El objetivo de este video será agregar números enteros con una línea numérica, y también agregar números enteros usando reglas. Comencemos definiendo enteros. Hay dos formas principales de definir enteros. La primera forma, puede decir que los enteros son los números naturales enumerados aquí, y sus negativos y cero, o podríamos decir que los enteros son el conjunto de números enteros que incluyen cero y sus opuestos. Lo opuesto a cero aún sería cero. La parte importante es que los enteros son números que puede escribirse sin un componente fraccional o decimal y seguir dentro de este conjunto dado. También puede ver los enteros etiquetados aquí en la recta numérica. Hay varias formas de ilustrar la suma de enteros con signo. Una forma son las fichas de álgebra, que mostraré en el video titulado Restar enteros, pero para este video echaremos un vistazo al sumar con una recta numérica. Para agregar un más b en una recta numérica, comenzamos con A y nos movemos de acuerdo con b. Si b es positivo, nos movemos hacia la derecha, si b es negativo, nos movemos hacia la izquierda, y si b es 0, nos quedamos en A. Hagamos un intento. 5 más 7 negativos. Comenzaremos con 5 positivos. Como estamos agregando un 7 negativo, nos movemos a la izquierda 7 unidades. Y terminamos en negativo 2. 5 más 7 negativos es igual a 2 negativos. Para negativo 2 más 6, vamos a comenzar en negativo 2, y ahora vamos a movernos 6 unidades correctas porque estamos agregando un positivo 6. Y terminamos en 4 positivo. Negativo 2 más 6 es igual a positivo 4. Ahora, esta es una buena manera de desarrollar la idea de agregar enteros, pero si vamos más allá, digamos 10 negativo y 10 positivo, realmente no es práctico porque toma mucho tiempo dibujar una recta numérica, y mover tantas unidades hacia la izquierda o hacia la derecha. Personalmente, me gusta algo llamado analogía del dinero. Puede pensar en un entero positivo como un depósito o dinero en su bolsillo, y puede pensar en un entero negativo como un retiro o una pérdida de su dinero. Así es como funciona. 7 más 9 negativos. Tienes $7, porque es positivo, y luego pierdes $9. Bueno, si tiene $7 y pierde $9, tendrá una pérdida y su pérdida será de un total de $2. 7 más 9 negativos es igual a 2 negativos. Negativo 3 más 8, pierdes $3, pero luego ganas $8. Bueno, si pierdes $3 y ganas $8, aún estarás por delante $5, por lo que es positivo 5. Negativo 3 más 8 es igual a 5. En el siguiente ejemplo, 8 negativos más 5 negativos, pierde $8 y luego pierde $5 más. Has perdido $13. La suma es igual a negativa 13. Esperemos que eso tenga sentido. Me gustaría hacer una pausa aquí y volver a ver este ejemplo. Observe cómo ambos son negativos. Para obtener el 13, tuvimos que agregar 8 más 5. Y el signo de nuestra suma permaneció igual. En el ejemplo anterior, cuando teníamos un negativo y un positivo, para obtener los 5 realmente teníamos que restar y lo positivo más o menos lo negativo, por lo que sabíamos que nuestra respuesta sería positiva. Entonces, para resumir lo que estamos haciendo aquí con la analogía del dinero, he aquí cuántos libros de texto indican cómo agregar números enteros. Si agrega dos enteros del mismo signo, agregue sus valores absolutos. Mantenga el signo de los enteros originales. La clave aquí es cuando los enteros tienen el mismo signo, agregamos. Si está agregando dos enteros con signos diferentes, encontrará el valor absoluto de ambos, reste el valor más pequeño del valor más grande. El signo de la respuesta es el signo original del número con el valor absoluto más grande. Entonces, si son signos diferentes, tenemos que restar. Probémoslo con la ayuda de la analogía del dinero. Negativo 25 más 63. Así que bajamos $25, pero luego ganamos $63. Así que probablemente podríamos darnos cuenta de que nuestra suma será positiva, pero dado que los enteros originales son signos diferentes, tomamos el valor absoluto de ambos. Por supuesto, el valor absoluto de 25 negativo es 25, pero como son signos diferentes, tenemos que restar. Una vez más, sabíamos que nuestra suma tenía que ser positiva y, de hecho, será positiva 38. En el siguiente ejemplo, tenemos una pérdida de $31. Y luego otra pérdida de $84.
De nuevo, probablemente podamos darnos cuenta de que nuestra respuesta tiene que ser negativa, pero como son el mismo signo, tomamos el valor absoluto de ellas, y esta vez los agregamos. De nuevo, ya determinamos que nuestra suma tenía que ser negativa, por lo que nuestra suma es negativa 115. El último ejemplo. Tenemos una ganancia de $15, pero luego perdemos $47. Nuevamente, tiene sentido que nuestra respuesta tenga que ser negativa, pero dado que estos son signos diferentes, tomamos el valor absoluto de ambos. Pero ahora tenemos que restar. Entonces nuestra suma sería negativa 32. Espero que eso ayude a explicar o revisar cómo agregar enteros con signo. Gracias por mirar y que tenga un gran día.